7 señales ocultas de que la falta de esperanza te aleja del propósito de Dios. Hay momentos en la vida en los que la fe no desaparece de golpe. Simplemente se va apagando en silencio. No hay una caída repentina ni un grito de auxilio. Solo un cansancio suave, un vacío que crece sin explicación, una distancia que se instala entre el alma y el cielo. Y lo más doloroso es que, muchas veces, no lo notamos. Seguimos hablando de Dios, seguimos repitiendo sus promesas, pero ya no sentimos su fuego. La esperanza se vuelve rutina, la oración un hábito sin vida. El corazón se mueve, pero no arde. Así es como el enemigo trabaja. No destruye la fe de inmediato, la adormece. Convierte la confianza en duda, la pasión en indiferencia, la adoración en costumbre. Y cuando el alma se da cuenta, el brillo de la esperanza ya parece un recuerdo. Es allí donde nacen las preguntas más humanas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ya no siento su presencia? ¿Por qué oro y no pasa nada? Pero incluso en medio de ese silencio, Dios sigue presente. Porque la fe que se apaga no deja de existir. Solo espera el soplo del Espíritu Santo para volver a arder. Él no se aleja cuando la esperanza se debilita. Al contrario, se acerca con ternura, como quien enciende una vela en medio de la oscuridad. Y es en ese instante, cuando ya no tenemos fuerzas, que comienza el verdadero milagro, la restauración del alma cansada. Jesús entiende ese tipo de cansancio. Él también oró en soledad. También sintió el silencio del cielo en Getsemaní, pero incluso allí no se rindió. Y hoy te dice, si crees que tu fe está apagada, déjame ser yo quien la encienda de nuevo. La fe no depende de lo que sientes, sino de a quién le perteneces. Y tú le perteneces a Dios. Cada persona que se siente lejos del propósito divino está más cerca del renacimiento de su fe de lo que imagina. Porque cuando el alma toca fondo, el Espíritu Santo desciende más profundo. Él no teme tus dudas. Él no se ofende por tu cansancio. Él solo espera que le digas una frase sencilla: Señor, no puedo más, pero todavía te necesito. Este video no es solo una reflexión, es un llamado del cielo para despertar al espíritu dormido, porque la esperanza no muere, se adormece. Y hoy el Espíritu Santo quiere despertarla en ti. Prepárate. En los próximos minutos descubrirás las 7 señales ocultas que muestran cómo la falta de esperanza puede alejarte del propósito de Dios sin que te des cuenta. Y más importante aún, aprenderás cómo reconocerlas, enfrentarlas y permitir que el amor de Cristo vuelva a encender tu propósito, tu fe y tu corazón. Porque este no es el final de tu historia. Es el comienzo de una nueva, escrita con lágrimas, sí, pero también con gracia. Porque donde termina tu fuerza, comienza la de Dios. El silencio del alma, cuando Dios parece lejano. Hay un silencio que no se oye con los oídos, pero se siente en el alma. Es ese momento en el que la oración se vuelve un eco, las palabras no fluyen y el corazón se pregunta si Dios sigue ahí. No se trata de falta de fe, sino de un cansancio profundo, de una distancia que no se explica con lógica, pero se sufre con intensidad. A veces el cielo parece cerrado, y lo que antes era certeza ahora se convierte en duda. Te preguntas, ¿por qué ya no sientes lo mismo? ¿Por qué las lágrimas no traen alivio? ¿Y por qué el fuego que antes te impulsaba ahora parece una brasa que apenas respira? Ese silencio, sin embargo, no significa ausencia. Es el espacio donde Dios te enseña a escuchar de otra manera. Cuando todo se calla, Él susurra. Cuando todo se apaga, Él observa si tu fe puede sostenerse sin emoción. En esos días donde nada parece tener sentido, el Espíritu Santo está trabajando en lo invisible. Está depurando tus motivaciones, está fortaleciendo tu confianza, está transformando tu dependencia de los sentimientos en una dependencia real de su presencia. Hay creyentes que confunden la quietud con abandono, pero el alma madura en el silencio, porque el ruido exterior distrae, pero el silencio revela. Es ahí donde descubres quién eres realmente y en qué has puesto tu esperanza. Cuando todo se detiene,
y lo único que queda es tu voz y tu respiración, comienzas a entender que no eras tú quien sostenía tu fe, era Dios quien te sostenía a ti. El enemigo aprovecha ese silencio para susurrar mentiras, que Dios te olvidó, que tu oración no sirve, que tu propósito terminó. Pero esas son estrategias viejas, usadas desde el principio. La serpiente siempre ha intentado sembrar duda donde hay promesa. No escuches al miedo, escucha a la fe, porque la fe verdadera no se apoya en sensaciones, se apoya en convicción. Y aunque tus sentidos no perciban a Dios, Él está más cerca de lo que imaginas. Jesús también conoció el silencio. En la cruz clamó con voz quebrada: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero incluso allí, en medio del dolor, el plan de salvación seguía avanzando. Dios no lo había dejado, solo estaba cumpliendo un propósito mayor. Así también contigo. El silencio no es el fin, es el preludio del cumplimiento. Es la pausa antes del milagro. Cuando el alma guarda silencio, el Espíritu intercede. La Escritura dice que Él ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que, aun cuando tú no sabes qué decir, Él ya está hablando con el Padre por ti. Y lo que tú llamas vacío, el cielo lo llama transformación. Lo que tú percibes como distancia, Dios lo usa como entrenamiento. No temas el silencio, no lo llenes con ruido. Deja que sea el taller donde el Espíritu Santo repare lo que se quebró, limpie lo que se contaminó y reavive lo que se apagó. Hay revelaciones que solo se reciben cuando el alma aprende a permanecer quieta. Y cuando el silencio termine, te darás cuenta de que Dios nunca se fue. Simplemente estaba preparando tu corazón para escuchar su voz con una profundidad que antes no conocías. El silencio del alma no es castigo, es una invitación. Es la manera en que Dios te dice: quédate conmigo aunque no me sientas, confía aunque no me veas, adora aunque no entiendas. Porque la esperanza se renueva no cuando todo se aclara, sino cuando aprendes a confiar en medio de la niebla. Y es en ese momento, justo cuando crees que nada está ocurriendo, que el cielo se mueve, porque el silencio no es vacío, es espacio para el milagro. La rutina, que mata el fuego. La fe, cuando no se alimenta, corre el riesgo de volverse costumbre. Lo que comenzó como un encuentro vivo con Dios puede convertirse, con el paso del tiempo, en un acto mecánico. Oras, lees la palabra, asistes a la iglesia, pero algo ha cambiado. Ya no sientes el mismo temblor en el alma, la misma emoción al pronunciar el nombre de Jesús. No es falta de amor, es exceso de rutina. Has aprendido a hacer las cosas correctas, pero olvidaste por qué las haces. El fuego del Espíritu Santo no se apaga de golpe, se apaga poco a poco, con oraciones repetidas sin corazón y con días vividos sin expectativa de milagros. El enemigo conoce bien el poder de la monotonía espiritual. Sabe que no necesita destruir tu fe, basta con volverla predecible. Cuando la fe deja de ser búsqueda y se convierte en obligación, pierde su esencia. La oración deja de ser encuentro y se vuelve tarea. Leer la Biblia deja de ser alimento y se convierte en deber. Así, sin darte cuenta, pasas de tener una relación con Dios a tener una rutina sobre Dios. Y una fe rutinaria es una fe en pausa, es una lámpara encendida, pero sin aceite. Dios nunca quiso que lo sigas por costumbre. Él desea que lo busques con pasión, como quien vuelve cada día al amor que lo salvó. La rutina sin propósito es la prisión del alma, pero la disciplina con amor es la llama que mantiene el fuego. La diferencia está en la intención. ¿Haces las cosas por compromiso o por comunión? Cuando lo haces por compromiso, todo se vuelve pesado. Cuando lo haces por amor, todo se vuelve sagrado. Jesús confrontó este problema en su tiempo. Los fariseos oraban, ayunaban y recitaban escrituras, pero sus corazones estaban lejos. Cumplían las formas, pero habían perdido la presencia. Él no busca perfección ritual, busca conexión genuina. Una sola oración sincera puede mover el cielo más que 1000 palabras dichas por rutina. Lo que Dios anhela no son acciones religiosas, sino corazones encendidos.
La rutina espiritual también puede ser una forma de esconder el cansancio. A veces haces todo igual, no porque creas, sino porque temes detenerte y enfrentar el vacío. Pero Dios no quiere tu perfección, quiere tu verdad. Si estás cansado, díselo. Si ya no sientes lo mismo, confiésalo. Si te cuesta orar, pídele ayuda. La gracia no se agota cuando la pasión se apaga. La gracia se renueva precisamente para reavivarla. Hay un pasaje en el Apocalipsis donde Jesús dice: «Tengo contra ti que has perdido tu primer amor». No se refiere a que dejaste de creer, sino a que dejaste de arder. El primer amor no es una emoción pasajera, es una conciencia viva de su presencia. Cuando recuerdas cómo comenzó todo, la gratitud, el gozo, la libertad, algo se despierta en ti. Esa memoria espiritual es el punto de regreso. Es el lugar donde el Espíritu Santo vuelve a soplar. La rutina sin fuego es como un altar sin sacrificio. Se ve bien desde fuera, pero está vacío por dentro. Por eso, si sientes que tu vida espiritual se ha vuelto monótona, no te castigues. Despierta. No dejes que la costumbre te robe la fe. Ora diferente. Lee un versículo y quédate en silencio. Canta aunque no tengas ganas. Haz espacio para que el Espíritu Santo interrumpa tu día, porque cuando el Espíritu entra, todo vuelve a cobrar vida. El fuego no se mantiene solo, necesita alimento, y el alimento del fuego espiritual es la intimidad con Dios. No se trata de cantidad de oración, sino de calidad de encuentro. Una conversación real con Él vale más que horas de palabras vacías. Él no busca una rutina diaria perfecta, busca una entrega diaria sincera. Y si hoy decides volver a hablarle con el corazón, aunque sea con pocas palabras, verás que el fuego no estaba apagado, solo dormido. Cuando la fe se mezcla con amor, la rutina se convierte en altar, y el altar vuelve a arder. El peso invisible del desánimo. Hay batallas que no se libran con gritos ni con espadas, sino con suspiros. Son esas guerras silenciosas del alma, cuando el desánimo se instala sin permiso y la vida parece perder color. No siempre hay una causa clara. A veces todo está bien afuera, pero algo se rompe por dentro. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, sonríes cuando debes, pero en el fondo sientes que algo te pesa. No es cansancio físico, es un agotamiento del espíritu. El desánimo no grita, se susurra en frases cortas. ¿Para qué seguir? Ya nada cambia, no vale la pena orar. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, vas soltando lo que antes sostenías con fuerza. El peso del desánimo es traicionero porque no se nota de inmediato. Se disfraza de prudencia, de madurez o de realismo. Pero la verdad es que muchas veces es un disfraz de la desesperanza. Es el enemigo convenciendo al alma de que lo que espera no llegará. Te hace mirar el tiempo y contar los días que no viste respuesta, las oraciones que parecen no haber cruzado el techo, las promesas que aún no se cumplieron. Y mientras más miras lo que falta, menos ves lo que Dios sigue haciendo. El desánimo te susurra que no hay movimiento, pero el cielo sigue obrando en silencio. A veces Dios trabaja en la raíz, no en la superficie. Tú no ves el cambio, pero Él está podando, preparando, fortaleciendo. La semilla tarda en germinar, pero eso no significa que esté muerta. Solo está creciendo donde tus ojos no alcanzan. El problema es que el alma impaciente confunde el silencio con abandono. Y ahí es donde el desánimo gana terreno. Jesús sabía que el alma humana se cansa. Por eso dijo: «Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». No dijo que evitaría las cargas, sino que enseñaría a llevarlas con Él. El desánimo se multiplica cuando intentas sostenerlo todo solo. No fuiste diseñado para cargar tanto. Fuiste creado para depender. Cuando entregas tu peso a Dios, el alma se aligera. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque recuerdas que no caminas solo. Hay un secreto espiritual en medio del desánimo. Cuando sientes que no puedes más, es porque estás más cerca de un nuevo nivel de fe. El desánimo no llega para destruirte, sino para probar qué tan dispuesto estás a seguir confiando.
Si en medio del cansancio aún eliges creer, estás adorando con más poder que nunca, porque la adoración en el dolor tiene un valor que el cielo reconoce de manera especial. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia también pasaron por este valle. Elías, después de hacer descender fuego del cielo, pidió morir. David, ungido como rey, escribió salmos de angustia y lágrimas. Jeremías quiso rendirse más de una vez, pero en cada uno de ellos Dios se reveló con ternura y poder, porque cuando el alma toca fondo, el Espíritu Santo desciende al mismo nivel para levantarla. No ignores el desánimo, pero tampoco lo alimentes. No lo escondas detrás de una sonrisa, pero tampoco lo uses como excusa para rendirte. Habla con Dios sobre él. Dile lo que te pesa, lo que te duele, lo que ya no entiendes. No temas ser vulnerable ante aquel que te creó, porque cuando confiesas tu cansancio, el Espíritu Santo lo transforma en fortaleza. El alma se sana cuando deja de fingir, y la esperanza renace cuando eliges volver a creer aún sin ver. Quizás no lo notes, pero cada vez que decides levantarte, el cielo lo celebra. Cada vez que oras cansado, una nueva raíz de fe se fortalece. Y aunque el desánimo siga allí por un tiempo, su poder se debilita cada vez que eliges confiar. Dios no te exige que siempre tengas fuerzas, te invita a descansar en las suyas. No te pide que ignores el peso, sino que se lo entregues. Porque cuando tú te rindes ante Él, el desánimo se rinde también. Y entonces lo que era peso se convierte en testimonio. La comparación, el veneno que apaga la confianza. Pocas cosas matan la esperanza tan silenciosamente como la comparación. No lo notas al principio. Solo miras alrededor y te das cuenta de que otros avanzan más rápido, logran más, sonríen más, parecen tener una fe más fuerte. Y sin quererlo, comienzas a medir tu valor según los pasos de los demás. Lo que antes era gratitud se convierte en inconformidad, y lo que antes era fe se transforma en ansiedad. Pero la comparación no es solo injusta, es tóxica, porque te roba la mirada del único lugar donde la esperanza puede renacer, la presencia de Dios. El enemigo usa la comparación como una estrategia sutil para sembrar dudas en tu identidad. Te hace creer que Dios bendice a otros más que a ti, que tus oraciones no son suficientes, que tus dones son pequeños o irrelevantes. Y mientras tú te distraes mirando el propósito de los demás, olvidas que el tuyo sigue esperando ser vivido. Lo que muchos no entienden es que la gracia no se mide en velocidad ni en logros visibles, sino en fidelidad. Cada persona tiene un proceso, un ritmo, una estación. Y lo que hoy parece demora, mañana se revelará como el tiempo perfecto de Dios. El pueblo de Israel cayó en esa trampa una y otra vez. Miraban las tierras de otros pueblos y se olvidaban de la promesa que ya llevaban dentro. Querían lo que no les correspondía y perdían lo que ya tenían. Así también sucede con el alma. Cuando te enfocas en lo que te falta, pierdes la alegría de lo que Dios ya te dio. La comparación distorsiona la visión y apaga la voz del Espíritu Santo, porque Él no puede hablar donde el corazón está lleno de envidia. Jesús nunca comparó a sus discípulos entre sí. No le pidió a Pedro que fuera como Juan, ni a María que actuara como Marta. Cada uno tenía una historia, un llamado y una forma distinta de reflejar el amor del Padre. Dios no repite diseños. Él te creó de una manera tan única que ni siquiera tu proceso se parece al de otro. Y si intentas vivir bajo el molde de otro, perderás el brillo de lo que Él planeó contigo. La esperanza se marchita cuando dejas de esperar lo que es tuyo para desear lo ajeno. Compararse es olvidar la voz que te llamó. Es mirar al costado cuando Dios te pide mirar al cielo. Y cuando tu atención se dispersa, la fe se debilita. Porque la fe solo crece cuando la mirada está fija en Jesús. El apóstol Pedro lo aprendió de la manera más profunda. Mientras mantuvo los ojos en Cristo, caminó sobre las aguas, pero cuando los desvió hacia el viento, comenzó a hundirse. Así también pasa contigo. La comparación es ese viento invisible que desvía tu mirada del milagro que estás viviendo. El Espíritu Santo te invita hoy a mirar tu vida con ojos de gratitud.
a entender que tu historia tiene un ritmo divino, que lo que aún no ha llegado no es una negación, sino una preparación, que lo que otros viven no te resta, te inspira, que el favor de Dios no se divide, se multiplica, y que cuando aprendes a alegrarte por los demás, algo se libera dentro de ti, porque el gozo compartido no te quita, te ensancha. La esperanza florece cuando vuelves a confiar en el proceso que Dios te asignó. No necesitas ser como nadie más, no necesitas lograr lo que otros logran, solo necesitas permanecer fiel donde estás, creyendo que el mismo Dios que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. Él no tiene prisa, porque su tiempo nunca falla. Si hoy sientes que te has desgastado comparando tu camino con el de otros, detente, respira, cierra los ojos y recuerda que lo que Dios te prometió sigue intacto. No lo ha olvidado, no ha cambiado de plan. Solo está esperando el momento en que tu corazón deje de mirar a los lados y vuelva a mirar hacia arriba. Y cuando lo hagas, volverás a sentir paz, porque el alma que confía en su Creador deja de competir y comienza a descansar. Y en ese descanso, el fuego de la esperanza vuelve a encenderse. Cuando el pasado habla más fuerte que la promesa, el pasado tiene una voz que no se calla fácilmente. Habla en recuerdos, en heridas, en frases que quedaron grabadas en el corazón. No lo lograste, fallaste, no mereces otra oportunidad. Y lo más doloroso es que esa voz muchas veces suena más fuerte que la promesa de Dios. Aunque creas, aunque ores, aunque digas que confías, hay momentos en que los ecos del ayer intentan convencerte de que no hay un mañana. Pero Dios nunca construye desde tus fracasos. Él edifica desde su gracia. Y mientras tú miras lo que rompiste, Él mira lo que aún puede restaurar. El pasado no siempre se manifiesta en dolor, a veces se disfraza de miedo. Miedo a volver a intentarlo, miedo a confiar, miedo a abrir el corazón. Porque una vez dolió tanto que inconscientemente prometiste no volver a pasar por lo mismo. Sin embargo, lo que no enfrentas se convierte en una prisión. Y el enemigo lo sabe. Por eso trae de vuelta recuerdos viejos, errores pasados, voces antiguas que te hacen dudar de tu identidad. Pero lo que el enemigo usa para detenerte, Dios puede usar para impulsarte. Cada herida que entregas al Espíritu Santo se transforma en un testimonio. Cada caída que confiesas se convierte en un altar de redención. Dios nunca se escandaliza de tu pasado. Él lo conoce todo. Cada lágrima, cada error, cada intento fallido. Y aún así, te sigue llamando por tu nombre, no por tus fallas. Jesús no se avergüenza de lo que fuiste. Él se glorifica en lo que está haciendo de ti, porque el pasado no tiene autoridad sobre una vida que ha sido redimida. La cruz no solo te perdonó, también te separó de lo que eras. Lo que te persigue ya no tiene poder cuando decides creerle más a la promesa que a la culpa. Hay muchos que oran esperando una nueva temporada, pero siguen aferrados a los recuerdos viejos. Quieren que Dios haga algo nuevo, pero no sueltan lo antiguo. No puedes avanzar mientras tus manos estén llenas de lo que ya terminó. El Espíritu Santo no puede llenar lo que no está vacío. A veces la mayor muestra de fe no es avanzar, sino dejar ir, porque solo cuando sueltas el pasado puedes tomar el futuro que Dios diseñó para ti. Mira la historia de Pedro. Negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente, cargó con la vergüenza de haber traicionado al Maestro, pero Jesús lo buscó después de resucitar, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Le preguntó 3 veces si lo amaba, no para humillarlo, sino para reescribir su historia. Y Pedro, que había fallado, se convirtió en el líder que edificó la iglesia. Así actúa Dios. No borra tu pasado, lo transforma en plataforma de propósito. Hay promesas que parecen lejanas porque tu mente aún está atrapada en lo que ya pasó. Pero Dios no vive en tu ayer. Él habita en tu ahora. Y en este momento, mientras escuchas, te dice: deja que yo te libere de lo que ya no eres. No camines mirando atrás. No puedes ver el amanecer si sigues contemplando el ocaso. La culpa es un peso que el cielo ya no reconoce. Lo que el Espíritu Santo te ofrece es renovación.
Perdonarte a ti mismo también es un acto de fe, no porque lo merezcas, sino porque crees en lo que Cristo hizo por ti. Cuando decides perdonarte, rompes el ciclo del pasado, cierras la puerta a la vergüenza y abres una ventana a la esperanza. Ya no eres la persona que falló, eres el hijo o la hija que fue perdonada. Y en esa identidad hay poder, hay libertad, hay propósito. Dios quiere recordarte que tu historia no terminó donde te caíste. Ese capítulo no define el libro. El pasado fue el terreno donde aprendiste, pero la promesa es el destino donde florecerás. El Espíritu Santo no está mirando tus errores, está mirando tu entrega. No importa cuánto ruido haga tu pasado, la voz de la gracia siempre será más fuerte. Y cuando eliges creerlo, el pasado deja de tener dominio. El alma se aligera, la esperanza respira, y la promesa, que parecía distante, comienza a hacerse real. Porque en el momento en que el pasado calla, el propósito de Dios comienza a hablar. El miedo al futuro, la trampa de la falta de fe. El miedo al futuro es una sombra que se proyecta sobre el corazón cuando la fe comienza a debilitarse. Es esa sensación silenciosa de incertidumbre, esa ansiedad que no te deja descansar porque no sabes qué viene después. Miras adelante y no ves un camino, solo una neblina espesa donde el control se te escapa. Y aunque oras, una parte de ti teme que Dios no te escuche a tiempo o que la promesa tarde demasiado. Pero el miedo no viene de Dios, es una ilusión creada para apagar la confianza, porque el miedo no puede convivir con la fe. Uno siempre acaba desplazando al otro. El futuro se convierte en una trampa cuando intentas entenderlo en lugar de confiarlo. El alma quiere respuestas inmediatas, pero Dios trabaja con procesos. Él no revela todo de una vez porque sabe que la fe solo crece en el terreno de lo incierto. Si pudieras verlo todo, ya no necesitarías confiar. Es en la espera, en la aparente lentitud, donde el Espíritu Santo moldea tu carácter, fortalece tu paciencia y te enseña a depender, no del resultado, sino de la presencia. El miedo al mañana nace cuando olvidas lo que Dios ya hizo ayer. La memoria es una herramienta espiritual poderosa. Cuando recuerdas los milagros pasados, los días en que Él abrió puertas imposibles, las noches donde su paz te sostuvo, el miedo pierde su poder. El enemigo quiere que te enfoques en lo que no sabes, pero el Espíritu te invita a recordar lo que ya viviste. Cada victoria pasada es una evidencia de que el mismo Dios que estuvo contigo antes también estará mañana. Muchos creyentes viven atrapados entre el pasado que no pueden cambiar y el futuro que no pueden controlar. Se desgastan intentando prever cada detalle, como si la incertidumbre fuera su enemiga. Pero la incertidumbre no siempre es un enemigo. A veces es la forma en que Dios mantiene tu mirada en Él. Si supieras exactamente lo que viene, dejarías de orar. Si tuvieras todas las respuestas, dejarías de buscar. Por eso, el silencio de Dios en relación al futuro no es rechazo, es protección. Él no te revela todo, pero te acompaña en todo. Jesús habló del miedo al futuro cuando dijo: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. No fue una frase poética, fue una instrucción espiritual. La ansiedad por el mañana te roba la paz del hoy. La mente que se adelanta al futuro se desconecta del presente, y el presente es el único lugar donde la gracia actúa. La gracia de Dios no habita en lo que imaginas, habita en lo que vives ahora. Hay una diferencia entre planear y temer. Planear es actuar con sabiduría, temer es dudar del cuidado de Dios. La fe no elimina la razón, la eleva. No te pide que ignores la realidad, sino que la interpretes desde el amor de un Padre que nunca falla. Cuando entregas el futuro a Dios, no estás renunciando al control, estás liberándote de la carga que no puedes sostener. El alma descansa cuando deja de intentar ser Dios. Recuerda que la esperanza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de creer a pesar de él. David tuvo miedo, pero aún así escribió: en el día que temo, yo en ti confío. Esa es la verdadera fe: temblar, pero avanzar; sentir el miedo,
pero no rendirse. Declarar aún con voz temblorosa que Dios sigue siendo fiel. El Espíritu Santo no te pide que no sientas miedo, te pide que no lo obedezcas, porque el miedo te encierra, pero la fe te mueve. Si hoy temes al futuro, escucha esto. No hay nada en tu mañana que Dios no haya visto ya. Él ya está en los días que tú aún no has vivido. Su providencia va delante de ti, preparando caminos que todavía no imaginas. Mientras tú piensas que no hay salida, Él ya está abriendo una puerta. Mientras tú calculas los riesgos, Él ya tiene preparada la respuesta. El futuro no pertenece al miedo, pertenece a la promesa. No camines mirando los pronósticos del mundo, camina recordando las promesas del cielo. La fe no necesita certezas, necesita convicción. Y cuando decides confiar en el Dios que sostiene el universo, tu corazón descansa, porque sabes que incluso si todo cambia, Él no cambia. Así el miedo se convierte en maestro, no en enemigo. Te recuerda que no puedes controlar, pero sí puedes creer. Te enseña que no necesitas entender el plan cuando conoces al autor. Y en ese punto, el alma deja de resistirse y empieza a descansar. Porque cuando el futuro se entrega en las manos de Dios, el miedo deja de tener poder y la esperanza vuelve a tener voz. La séptima señal. Cuando ya no esperas nada. Hay un momento en la vida espiritual que es más peligroso que la duda o el miedo. Es cuando el alma deja de esperar. No porque haya perdido la fe completamente, sino porque se ha cansado de esperar en vano. Es el cansancio que no grita, solo suspira. Es mirar al cielo y no esperar respuesta. Es seguir orando pero sin expectativa. Caminar pero sin dirección. Vivir pero sin fuego. Cuando llegas a ese punto, el corazón se acostumbra a sobrevivir sin esperanza, y eso es lo que el enemigo busca. Un creyente que siga moviéndose, pero sin creer que algo nuevo puede suceder. Cuando ya no esperas nada, la oración se convierte en rutina, y la promesa de Dios en una historia ajena. Te convences de que los milagros son para otros, que la bendición se terminó, que quizás tu propósito ya fue cumplido. Empiezas a aceptar la mediocridad espiritual como si fuera madurez. Pero hay una gran diferencia entre resignación y paz. La paz es rendirse en confianza. La resignación es rendirse en derrota. Cuando el alma se resigna, el Espíritu Santo se entristece porque sabe que todavía hay más, mucho más de lo que imaginas. Dios no te creó para conformarte con sobrevivir. Él te diseñó para creer, incluso cuando parece imposible. La Biblia está llena de historias de personas que habían dejado de esperar, y justo en ese punto, Dios irrumpió en su historia. Sara se había resignado a la esterilidad cuando el cielo anunció un hijo. Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús dijo que aún no era el final. Los discípulos pensaron que todo había terminado al ver la cruz, pero el tercer día, la tumba se vació. Así trabaja Dios. Cuando todo parece detenido, Él apenas está comenzando. La falta de esperanza no se cura con optimismo humano, sino con revelación divina. No se trata de pensar que todo irá bien, sino de recordar que Dios sigue siendo bueno, aunque no entiendas nada. Cuando el Espíritu Santo toca un corazón sin esperanza, no le devuelve un deseo, le devuelve una visión. Abre los ojos espirituales para que veas lo que tus lágrimas habían nublado. Te hace mirar de nuevo al horizonte, y donde antes veías ruinas empiezas a ver resurrección. Si ya no esperas nada, es porque tus ojos se fijaron demasiado tiempo en lo que no pasó. Has contado los días, los intentos, las decepciones, y tu alma se agotó. Pero Dios no mide el tiempo como tú. Él no llega tarde, llega perfecto. A veces no responde cuando tú hablas, porque primero quiere sanar lo que respondería desde la herida y no desde la fe. Su aparente silencio no es abandono, es preparación. Está alineando lo que no ves, moviendo piezas que no comprendes, fortaleciendo raíces que no se muestran. El alma sin esperanza necesita ser reanimada, no regañada. Dios no te acusa por haberte cansado, te abraza para que descanses. Él no se aparta porque dudaste, se acerca porque te ama. Si hoy te sientes vacío, si has dejado de esperar algo nuevo,
Si tu fe parece dormida, este mensaje es para ti. El Espíritu Santo no ha terminado contigo. Aún hay promesas escritas sobre tu vida que esperan cumplirse. Aún hay oraciones tuyas resonando en el cielo. Aún hay fuego bajo las cenizas. Cuando ya no esperas nada, estás en el punto perfecto para ver lo sobrenatural. Porque cuando tu fuerza termina, empieza la de Dios. Cuando ya no puedes planear, Él comienza a obrar. Y cuando piensas que no hay salida, Él abre una puerta donde ni siquiera existía un muro. La falta de esperanza no es el final. Es la señal de que estás a punto de ver un renacimiento espiritual. Dios no necesita que vuelvas a sentir, solo que vuelvas a creer. No importa si lo haces con lágrimas o con suspiros, la fe del tamaño de un grano de mostaza sigue moviendo montañas. Lo único que Él te pide es que no cierres tu corazón, porque en el momento en que te atreves a esperar otra vez, aunque sea un poco, el Espíritu Santo sopla vida sobre lo que estaba dormido. Y el alma que ya no esperaba nada, comienza a ver cómo la promesa vuelve a florecer. El llamado del Espíritu Santo en medio del caos. Hay momentos en los que la vida parece un torbellino. Todo se mueve, todo cambia, todo se sacude. Intentas mantenerte firme, pero cada golpe te hace perder el equilibrio. Las circunstancias te gritan, el corazón se acelera y la mente se llena de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me hablas? Pero lo que no sabes es que, justo en medio del caos, el Espíritu Santo está llamando tu nombre. No desde el ruido, sino desde el silencio que vive dentro de ti. Su voz no se impone, te busca. Y cuando todo se derrumba, Él no llega para explicarte el motivo, sino para recordarte quién eres y quién es Él. El caos no siempre viene a destruirte. A veces llega para romper lo que estaba impidiendo que escuches la voz del cielo. Hay tempestades que Dios permite no para castigarte, sino para despertarte. Porque mientras todo va bien, lo escuchamos poco, pero cuando el suelo tiembla, comenzamos a buscarlo con sinceridad. En el caos, lo superficial desaparece, lo que no era esencial se cae, y solo queda lo eterno. Y es ahí, en medio del ruido, cuando el Espíritu Santo susurra: no temas, yo sigo aquí. La mayoría busca a Dios para salir del caos, pero pocos lo buscan para encontrarlo dentro del caos. Sin embargo, los que aprenden a hacerlo descubren una verdad profunda: que la presencia de Dios no se ausenta en la tormenta, se manifiesta de una manera diferente. A veces no calma el mar, calma tu corazón. No detiene el viento, pero te enseña a caminar sobre él. Y cuando entiendes eso, dejas de pedir que todo cambie y comienzas a pedir que tu fe crezca. El Espíritu Santo no solo te consuela, te guía. Él no viene a quitar el caos, sino a darte dirección en medio de él. Si aprendes a escucharlo en el momento más confuso, nunca volverás a perderte, porque su voz es la brújula del alma. Y aunque no siempre te muestra el destino final, te enseña el siguiente paso. El problema es que muchas veces queremos que Dios grite, pero Él prefiere susurrar, no porque sea débil, sino porque quiere que te acerques. Quiere intimidad, no distancia. El caos revela lo que realmente creemos. Cuando todo se sacude, lo falso se cae, lo aparente se rompe, y solo queda lo que es verdadero. Es en medio de esa agitación donde el Espíritu Santo trabaja más profundamente. Él no tiene miedo del desorden. De hecho, fue sobre el caos que comenzó la creación. Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y fue entonces, en medio del vacío, que la voz de Dios dijo: sea la luz. Así también lo hace hoy contigo. Mientras ves oscuridad y confusión, Él sigue moviéndose, preparando un nuevo comienzo. Hay un llamado divino escondido en cada crisis. No te pide entender, te pide confiar. No te llama a controlar, te llama a rendirte. El Espíritu Santo no busca tu perfección, busca tu atención. Y cuando dejas de resistir y comienzas a escuchar, algo cambia dentro de ti.
Ya no vives huyendo del caos, sino encontrando propósito en medio de él. Descubres que lo que parecía el fin era el principio de una nueva etapa. El caos es el lenguaje que Dios usa cuando necesita tu atención completa. Cuando nada más funciona, cuando las puertas se cierran, cuando las palabras no bastan, Él te habla en el idioma del quebrantamiento. Porque el quebrantamiento abre espacios donde la presencia puede habitar. Y una vez que la presencia se establece, el caos ya no manda. Puede seguir rugiendo afuera, pero por dentro reina la paz. Hoy, el Espíritu Santo te está llamando en medio de tu tormenta. No te pide que la detengas, te pide que la invites, que le digas, Espíritu Santo, entra en mi caos. Porque cuando Él entra, el caos deja de ser amenaza y se convierte en escenario para el milagro. Y lo que parecía destrucción se transforma en el principio de una restauración que marcará tu vida para siempre. Esperanza, la voz que vuelve a encender el propósito. La esperanza no es un sentimiento pasajero ni una simple emoción que va y viene con las circunstancias. La esperanza es una voz, una llama sagrada que el Espíritu Santo enciende dentro de ti cuando el alma ya no puede más. Es la voz que te recuerda que aún hay un mañana, que Dios sigue escribiendo, que lo que parece terminado todavía puede renacer. Es la certeza invisible de que no estás abandonado, aunque el silencio sea largo. La esperanza es esa respiración del alma que se niega a morir, incluso cuando el cuerpo y la mente se sienten cansados. Cuando la esperanza se apaga, el propósito se desorienta. No porque Dios haya cambiado de plan, sino porque tus ojos ya no lo distinguen. Sin esperanza, los sueños de Dios en ti pierden forma, las promesas parecen difusas y el corazón comienza a caminar sin dirección. Pero cuando el Espíritu Santo sopla, el polvo se convierte en fuego. Él no te devuelve entusiasmo, te devuelve visión. Te muestra el propósito que habías dejado caer y lo hace arder otra vez. Porque el propósito sin esperanza es como un altar sin llama. Parece completo, pero no quema. Dios no te llama a entenderlo todo, sino a creer aún sin ver. Esa es la esencia de la esperanza: mirar lo invisible, confiar en lo que no se siente, esperar lo que parece imposible. No es ingenuidad, es fe en acción. Es decirle a Dios, no sé cómo lo harás, pero sé que lo harás. La esperanza transforma el dolor en preparación, el desierto en escuela y el silencio en semilla, porque mientras tú esperas, el cielo trabaja. A veces confundes el final con un punto muerto, pero para Dios solo es un punto de partida. Él nunca deja de moverse, incluso cuando tú te detienes. Su espíritu actúa en lo que parece estancado. Por eso, aunque todo indique que no hay salida, la esperanza sigue diciendo, todavía no ha terminado. Esa voz viene de lo más profundo del alma, y aunque parezca débil, es la voz del Espíritu hablándote desde adentro. La esperanza tiene un poder misterioso. Cambia la forma en que ves la vida. No altera los hechos, pero transforma tu perspectiva. Lo que antes era peso se vuelve propósito. Lo que antes era ruina se vuelve testimonio. Cuando la esperanza renace, el corazón vuelve a creer que la oración sí puede mover montañas, que la familia sí puede restaurarse, que el amor de Dios sí puede sanar las heridas más profundas. No porque todo se arregle al instante, sino porque sabes que la presencia de Dios no te dejará hasta cumplir su palabra. Jesús es la encarnación viva de esa esperanza. Cuando todo parecía perdido, cuando la cruz se convirtió en símbolo de derrota, el tercer día se transformó en promesa cumplida. En su resurrección, Dios le gritó al mundo que no hay tumba que pueda encerrar su propósito. Y si la muerte no pudo con Él, ¿cómo podría tu tristeza detener lo que Él quiere hacer contigo? El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Y ese poder tiene un nombre: esperanza. Hay momentos en los que la esperanza no se siente, pero se decide. No esperas porque todo se vea bien. Esperas porque crees que Dios sigue siendo bueno. No confías porque entiendes. Confías porque conoces su carácter. La esperanza no es el resultado de lo que ves, sino la consecuencia de quién es Él. Y cuando lo recuerdas,
el alma vuelve a respirar. Quizás hoy tu propósito parece dormido. Tal vez lo que soñabas ya no te emociona, o lo que esperabas se retrasó tanto que dejaste de creer. Pero el Espíritu Santo te dice, levántate, aún hay promesa. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a medias. Todo lo que te hizo esperar tiene sentido. Él no te olvidó, te está preparando. Y cuando el tiempo de Dios llegue, lo que parecía perdido brillará con el doble de intensidad. La esperanza no siempre grita, a veces solo susurra. Confía un poco más. Pero ese pequeño susurro basta para mantener el fuego encendido, porque mientras haya una chispa de fe, el Espíritu Santo tiene materia para obrar. Y cuando esa chispa se convierte en llama, tu propósito vuelve a encenderse, no como antes, sino con una fuerza que el enemigo ya no podrá apagar. Jesús y los corazones que ya no esperaban. Jesús siempre se acercó a los corazones cansados, a los que ya habían dejado de esperar. No buscó multitudes entusiasmadas, buscó almas rotas, porque Él sabe que donde hay cansancio, hay terreno fértil para un milagro. Lo vemos en cada historia. Cuando la esperanza humana se agotaba, su presencia encendía una nueva luz. Y es que el amor de Cristo tiene una forma única de tocar lo que el mundo ya considera perdido. Él no necesita una fe perfecta, solo un corazón dispuesto a dejarse alcanzar. Los discípulos de Emaús caminaban cabizbajos, hablando de un Jesús que, según ellos, había sido derrotado. Su fe se había quebrado, su propósito se había disuelto en tristeza. Habían visto milagros, habían escuchado promesas, pero la cruz los había hecho creer que todo terminó. Sin embargo, mientras ellos hablaban de lo que creían muerto, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. No los reprendió por su desánimo, no los juzgó por su falta de fe. Los acompañó, les habló, les recordó las Escrituras y poco a poco algo empezó a arder de nuevo en sus corazones. Ese fuego interior, esa llama que habían perdido, volvió a encenderse simplemente porque Él estaba allí. Así actúa Jesús también hoy. Él se acerca cuando menos lo esperas, cuando crees que todo se enfrió. Camina contigo en silencio, aunque no lo reconozcas al principio. No necesitas estar en un templo ni en un momento espiritual perfecto. Él aparece en el camino, en medio del cansancio, en los días donde no puedes más. Su presencia no llega para impresionar, sino para restaurar. Él no viene a pedirte explicaciones, viene a devolverte la esperanza. Cuando Jesús llegó al sepulcro de Lázaro, ya todos habían perdido la fe. Marta le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Esa frase refleja la decepción del alma que creyó, pero no vio resultado. Sin embargo, Jesús no la reprendió. Le respondió con la verdad más poderosa de todas, «Yo soy la resurrección y la vida». No dijo, «Yo puedo», dijo, «Yo soy». En otras palabras, no importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán muerto parezca algo en tu vida, mientras Jesús esté presente, todavía hay esperanza. Los corazones que ya no esperan son el lienzo donde Dios pinta sus milagros más profundos, porque el milagro no ocurre donde hay control, sino donde hay rendición. El problema es que muchos han confundido rendirse con rendirse al dolor, pero rendirse ante Jesús es soltar el dolor, no abrazarlo. Es decirle, «Señor, ya no sé qué hacer, pero confío en que tú sí». Y cuando esa frase sale del alma, el cielo se abre. Jesús nunca ha pasado de largo ante un corazón quebrantado. Él no ignora tus lágrimas. Cada vez que lloras, Él las recoge. Cada vez que suspiras en silencio, Él escucha. Y cuando parece que no responde, muchas veces está preparando una respuesta más grande de lo que imaginas. Porque mientras tú ves demora, Él está construyendo resurrección. No olvides que los mismos discípulos que se escondieron por miedo después de la cruz fueron los que transformaron el mundo después de ver al resucitado. Pasaron del temor a la valentía, de la confusión a la convicción, del silencio al fuego.
Eso es lo que Jesús hace con los corazones que ya no esperaban. Los llena de propósito otra vez. No cambia las circunstancias, cambia el interior. Les devuelve la pasión, la visión, la fe. Y quizás tú también estás caminando hacia Emaús, hablando de lo que no funcionó, de lo que se rompió, de las oraciones que no se cumplieron. Pero mientras hablas, Jesús camina contigo. Puede que no lo veas todavía, pero Él ya está ahí, esperando el momento de revelarse. Cuando lo reconozcas, entenderás que nunca estuviste solo. Jesús se especializa en resucitar lo que el hombre dio por perdido. Si tu fe se apagó, Él la soplará. Si tu esperanza murió, Él la levantará. Si tu propósito se nubló, Él lo aclarará. Porque Él sigue siendo el mismo. El que entra en medio de la oscuridad pronuncia tu nombre y devuelve la vida donde solo había silencio. Y cuando su voz toca tu alma, ya nada vuelve a ser igual. La fe que nace del polvo. Hay una fe que no se aprende en los libros, ni se construye en los días fáciles. Es la fe que nace del polvo, de los escombros del alma, de los lugares donde parecía que ya no quedaba nada. Es la fe que surge cuando todo lo que te sostenía se desmorona y solo te queda una opción: confiar. Esa fe no es elegante ni ordenada, es una fe que tiembla, que llora, que tropieza, pero también es la más pura porque ya no depende de lo visible, sino del Dios que levanta lo que está caído. El polvo es el símbolo de los comienzos de Dios. Con polvo formó al hombre y con polvo ha reconstruido incontables vidas. Lo que para el mundo es ruina, para Dios es materia prima. A Él no le asustan tus pedazos, porque los usa para crear algo nuevo. La fe que nace del polvo no busca entender, busca obedecer. Es la fe que dice: no veo salida, pero sé que estás aquí. Esa fe no exige explicaciones, se rinde. Y en esa rendición, el Espíritu Santo sopla vida donde ya no quedaba esperanza. Muchos temen caer, pero no saben que a veces es necesario tocar fondo para conocer la profundidad de la gracia. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que el polvo tiene propósito. En el polvo se calla el orgullo, se muere el ego, y se escucha con más claridad la voz de Dios. Él permite ciertos desiertos no para castigarte, sino para purificar tu confianza. Cuando ya no puedes sostenerte, aprendes que solo Él puede hacerlo. Job entendió esto como pocos. Perdió todo: sus bienes, su salud, su familia, su fuerza. Pero en medio de su miseria, declaró una de las verdades más poderosas de toda la Escritura: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la fe que el cielo honra, la que no depende de resultados, sino de amor, la que no se apaga con el dolor, sino que se perfecciona en él. Dios no necesita que tu fe sea grande, solo que sea genuina. Una chispa de sinceridad tiene más poder que una montaña de palabras vacías. El polvo es incómodo, representa lo que perdiste, lo que ya no puedes cambiar, lo que preferirías olvidar. Pero si miras bien, verás que también representa la oportunidad de empezar otra vez. Cada vez que el alma se derrumba, Dios está cerca, listo para levantarla. El salmista lo escribió así: Jehová levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. No hay caída tan profunda que su mano no alcance. No hay ruina tan completa que su poder no restaure. El Espíritu Santo trabaja mejor en el terreno del quebranto, porque ahí ya no hay resistencia. Cuando la vida te lleva al polvo, no es para enterrarte, es para replantarte. Lo que muere en el polvo no se pierde, se transforma. Y en esa transformación, la fe se purifica. Ya no es una fe cómoda, es una fe que ha visto la oscuridad y aún así elige la luz. Una fe que no necesita entender para seguir amando. Tal vez hoy te sientes en ese punto. Todo parece deshecho. Lo que soñabas se desmoronó. Lo que creías seguro desapareció. Pero si estás en el polvo, estás en el lugar perfecto para un milagro. Porque es ahí donde Dios empieza de nuevo. Él no necesita que te levantes solo.
Él te levantará. No te pide que tengas fuerza, Él será tu fuerza. No te exige que entiendas, solo que te quedes, porque mientras tú lloras, Él ya está obrando. La fe que nace del polvo no teme ensuciarse con la realidad, no niega el dolor, lo redime. Y cuando resurge, lo hace con una fuerza que el enemigo no puede apagar. Porque quien ha visto la mano de Dios levantarlo del suelo, ya no teme volver a caer. Sabe que el polvo no es el final, sino el punto exacto donde comienza la gloria. Así que, si hoy sientes que estás roto, recuerda esto. Del polvo naciste, y del polvo Dios vuelve a hacer milagros. No temas ese lugar bajo. Ahí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en fuego. Donde el alma deja de resistirse y aprende a confiar. Donde lo que era derrota se convierte en victoria. Porque en el polvo, lo único que queda es Dios. Y cuando solo queda Dios, es cuando lo tienes todo. ¿Cómo orar? Cuando la esperanza está rota. Orar cuando la esperanza está viva es fácil. Las palabras fluyen, el corazón late con fuerza y la fe parece tocar el cielo. Pero orar cuando la esperanza está rota es diferente. Es hablar sin ganas, es clamar sin sentir, es mirar al cielo sin ver respuesta. Es esa oración que nace más del dolor que de la convicción, más del llanto que de la palabra. Y sin embargo, es esa oración, la que parece débil, la que parece incompleta, la que más conmueve el corazón de Dios, porque la verdadera oración no se mide por su forma, sino por su verdad. Cuando el alma está rota, Dios no espera elocuencia, espera honestidad. No quiere discursos, quiere sinceridad. Jesús mismo, en Getsemaní, oró desde la angustia, no desde la calma. No pronunció una oración perfecta, sino una oración real. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la oración de un corazón que temblaba, pero seguía confiando. Y ese es el modelo que el Espíritu Santo nos enseña cuando la esperanza se ha quebrado. No ocultar el dolor, sino entregarlo. Cuando la esperanza está rota, la oración cambia de tono. Ya no es pedir por lo que quieres, sino rendirte ante lo que Dios sabe que necesitas. Es dejar de luchar con tus fuerzas para descansar en las suyas. Es aceptar que la respuesta puede no llegar como esperabas, pero que la presencia de Dios vale más que cualquier resultado. En esos momentos, el Espíritu Santo toma el control. La Biblia dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando no sabes cómo orar, Él está orando contigo, traduciendo tus lágrimas en palabras celestiales. Muchos dejan de orar cuando pierden la esperanza, porque creen que su fe se apagó. Pero no saben que el acto de orar en medio del vacío es una de las expresiones más puras de fe. Cuando oras sin sentir, estás diciendo: Dios, no entiendo, pero sigo creyendo que tú estás ahí. Y esa oración, aunque frágil, tiene un poder inmenso, porque no depende de tu fuerza, sino de su gracia. El enemigo intentará convencerte de que no tiene sentido orar, de que el cielo no escucha, de que Dios ya no responde. Pero esa es su estrategia para desconectarte del único lugar donde la esperanza puede renacer: la comunión con el Padre. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre te cambia a ti. Cuando oras, aunque sea en silencio, algo ocurre dentro. El Espíritu comienza a reconstruir lo que se rompió, palabra por palabra, lágrima por lágrima. Orar cuando la esperanza está rota también significa aprender a esperar en Dios sin condiciones. No es decir, hazlo ya, sino hazlo a tu manera. No es reclamar, es confiar. No es pedir menos, es creer más. Es como cuando un niño herido levanta los brazos sin hablar, sabiendo que su padre lo entenderá. Así también Dios entiende tu clamor, aunque no puedas expresarlo. Él no necesita tu perfección, solo tu entrega. Hay oraciones que no buscan respuestas, buscan presencia. Y cuando la presencia llega, la esperanza se reconstruye sola, porque en la presencia de Dios,
incluso el corazón más cansado encuentra consuelo. A veces no dice nada, pero lo siente todo. El Espíritu Santo envuelve el alma, restaura la fe y te recuerda que no estás solo, que cada palabra, incluso las que no pronuncias, son escuchadas. Si hoy te cuesta orar, no te sientas culpable. Empieza con un suspiro, con una palabra, con un «Señor, ayúdame». No necesitas más. Él entiende los silencios, traduce tus lágrimas y responde con amor. No temas hablarle desde tus ruinas, porque Él se especializa en reconstruir desde ahí. La oración más poderosa no es la más larga, sino la más sincera, la que nace del quebrantamiento y termina en rendición, la que reconoce, ya no tengo fuerzas, pero sigo creyendo que tú puedes. Y en ese acto de entrega, la esperanza comienza a renacer, porque el Dios que escuchó tu primera oración sigue escuchando hoy. Y la fe que parecía muerta comienza a respirar otra vez, suave, lenta, pero viva. Así se ora cuando la esperanza está rota, con verdad, con lágrimas, con amor. Porque aun cuando tus palabras se quiebran, Dios nunca deja de escucharte. El regreso al propósito. Llega un momento en la vida de todo creyente en que el dolor, la duda y el cansancio parecen haberlo desgastado todo. Y sin embargo, justo ahí, en ese punto de quiebre comienza el verdadero retorno. El regreso al propósito no es un evento emocional, es un despertar espiritual. Es cuando el alma, después de haberse perdido entre el miedo y la desesperanza, escucha otra vez la voz de Dios diciéndole, «Aún no he terminado contigo». Esa voz no grita, susurra, no acusa, llama. Y en ese llamado hay una promesa silenciosa, la de una nueva historia escrita con las mismas manos que un día te formaron. Dios nunca abandona a quien creó con propósito. Puedes haberte alejado, haber caído, haber dudado 1000 veces, pero su plan sigue intacto, porque lo que proviene del cielo no se cancela con los errores del hombre. Lo que Él dijo sobre tu vida sigue de pie, incluso cuando tú mismo lo olvidaste. El Espíritu Santo no deja de trabajar en ti ni un solo día. Aún en el silencio, Él está formando algo, restaurando, limpiando, preparando el terreno para el nuevo comienzo que viene. Volver al propósito es, ante todo, volver a la fuente, no a la rutina religiosa, sino a la relación con Dios que te dio sentido. Es reconocer que la esperanza no se construye con fuerza humana, sino con rendición. Es mirar tus heridas no como prueba de fracaso, sino como testimonio de fidelidad divina. Cada lágrima, cada noche de oración sin respuesta, cada caída, todo ha sido parte del proceso que te trajo hasta aquí. No fue pérdida, fue preparación. Cuando el alma vuelve al propósito, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Y lo que parecía el final, se revela como el punto exacto donde Dios quería comenzar de nuevo. Porque el propósito no muere, se transforma contigo. Cuando la fe madura, el propósito se vuelve más claro. Ya no buscas reconocimiento ni señales, solo presencia. Jesús sigue siendo el centro del propósito de toda vida. Él no vino solo a salvarte, vino a redirigirte. Cada encuentro con Él es una oportunidad para regresar a lo esencial, amar, servir, creer. El Espíritu Santo no te llama para que regreses al pasado, sino para que camines hacia el destino que habías detenido por miedo. Él te susurra, levántate, hijo, aún hay promesas que cumplir. Regresar al propósito no significa no volver a caer, significa saber a dónde regresar cuando caes. Significa recordar que, aunque el enemigo te haya querido ver vencido, el plan de Dios sigue siendo mayor. Que lo que perdiste no define lo que serás, porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el fin. Y mientras vuelves, algo sagrado ocurre dentro de ti. La desesperanza se convierte en convicción. El llanto se transforma en oración. La fe vuelve a tener voz. El corazón antes pesado vuelve a latir con propósito. Y ahí, en ese nuevo despertar, entiendes que todo valió la pena.
que incluso las noches oscuras fueron necesarias para aprender a reconocer la luz. Hoy el Espíritu Santo te invita a regresar al centro de tu propósito, a la comunión, a la esperanza, a la fe que no muere. No porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. No porque lo merezcas, sino porque su amor no cambia. Y cuando levantas tu mirada y decides creer otra vez, el cielo responde. El propósito se reactiva, el fuego se reenciende y tu alma se alinea una vez más con el plan eterno de Dios. El regreso al propósito no es solo el final de una historia, es el principio de una nueva. Es el momento en que la esperanza deja de ser una palabra y se convierte en vida. En que el alma se levanta del polvo, mira hacia el cielo y declara, Dios, ahora entiendo. Todo este tiempo no fue para perderme, fue para encontrarme en ti. Y así, con el corazón restaurado, la fe encendida y el alma en paz, descubres que el propósito nunca se había ido. Solo te estaba esperando.